La Pascualita, la verdad. Detrás de la novia de Chihuahua, que lleva 90 años, mirándote desde la vitrina. El día que Remedios Salas entró por primera vez a la tienda de novias en el centro histórico de Chihuahua, el sol de marzo caía con esa ferocidad del norte mexicano que no distingue entre invierno y primavera, que simplemente cae y aplana todo. Y el aire olía a polvo de cantera y a las flores de papel que vendía una señora en el puesto de la esquina de la calle Victoria. Remedios tenía 43 años, 2 hijas, un contrato de limpieza con la empresa Servicios Profesionales del Norte y la costumbre de no sorprenderse demasiado con nada, adquirida después de 20 años limpiando lugares que tenían más historia de la que cabía en sus paredes. Había limpiado haciendas convertidas en hoteles, capillas de pueblo, juzgados con sus archivos de siglos, una antigua prisión que ahora era museo. Chihuahua era una ciudad que guardaba sus cosas con la seriedad discreta del norte, sin aspavientos, sin carteles, pero con una profundidad que se sentía en los huesos si uno se detenía lo suficiente. La tienda se llamaba La Popular y llevaba más de 90 años en el mismo local de la calle Victoria, vendiendo vestidos de novia, de quinceañera y de primera comunión con la continuidad imperturbable de los negocios que sobreviven porque se convierten en parte del paisaje de una ciudad. En el escaparate, desde 1930, había un maniquí vestido de novia, no cualquier maniquí. Antes de que te cuente lo que Remedios encontró dentro de esa tienda, te pedimos de todo corazón que te suscribas al canal y nos dejes en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos como este, llenos de misterio, verdad y emoción. La Pascualita, como la llamaban todos en Chihuahua y como la conocían en el mundo entero, era el maniquí más famoso de México y probablemente el más inquietante. Una figura de mujer vestida de novia, con cabello natural, manos con venas visibles, piel que parecía piel, ojos que seguían al visitante desde detrás del vidrio, con una presencia que ningún maniquí de plástico debería tener, y que sin embargo esta figura tenía con una naturalidad que llevaba décadas perturbando a quienes la miraban. Las historias sobre ella eran parte del patrimonio oral de Chihuahua, que era en realidad el cuerpo embalsamado de Pascuala Esparza, hija de la dueña original de la tienda, que había muerto el día de su boda por la picadura de una tarántula, que sus manos tenían las mismas líneas que las manos de una persona real, que sus ojos cambiaban de posición entre la noche y la mañana, que los hombres que pasaban frente a la vitrina a veces sentían que ella los miraba de una manera que no era posible para un objeto inanimado. Todo eso era lo que Chihuahua decía. Lo que nadie había podido confirmar ni desmentir en 90 años era la pregunta central: ¿qué era realmente la Pascualita? Remedios Salas iba a limpiar la tienda. Nada más. Pero como le pasaba siempre, nada más resultó ser demasiado poco para alguien con sus ojos. La dueña actual de La Popular se llamaba Hortensia Domínguez, 72 años, nieta de la fundadora original, con el porte recto de las mujeres del norte que han cargado algo pesado durante décadas y han decidido que ese peso no las va a encorvar. Recibió a Remedios en la entrada con la evaluación rápida y sin malicia de quien ha visto pasar mucho personal de limpieza y sabe distinguir en segundos a los que hacen su trabajo de los que no. «Bienvenida», dijo. «Necesitamos limpieza profunda de todo el local antes de la temporada de bodas. Escaparates, bodega, cuarto trasero, el taller de costura del segundo piso. Todo». «¿El escaparate también?», preguntó Remedios mirando hacia la vitrina, donde la figura de novia miraba hacia la calle. Hortensia siguió su mirada. «El escaparate también», dijo, «pero a ella la limpio yo.
Eso no es trabajo de la agencia. Había algo en la voz de Hortensia al decir a ella que Remedios notó. No la indiferencia de quien habla de un objeto, sino el cuidado específico de quien habla de algo que le importa de una manera que no sabe del todo cómo explicar. «Entendido», dijo Remedios. El local era más grande de lo que parecía desde afuera. La tienda al frente con sus vestidos colgados como nubes blancas y rosas y azul cielo, una bodega trasera con más vestidos en bolsas de plástico catalogados por talla y modelo, un cuarto de costura en la parte de atrás, con 2 máquinas de coser industriales y una mesa de corte, y el segundo piso, con el taller donde Hortensia y su única empleada, una muchacha de unos 20 años llamada Nati, hacían los arreglos y las personalizaciones. Remedios empezó por la bodega, que era lo más lejos del escaparate y lo que más tiempo iba a tomar. Pero en algún punto de la mañana, mientras organizaba su trabajo, pasó junto al escaparate por dentro. La Pascualita estaba de espaldas a ella. Hortensia la había girado para limpiarla. Remedios supuso. La figura vestida de novia, con su traje de encaje marfil y su velo largo, tenía la espalda hacia la tienda y la cara hacia la calle. Desde ese ángulo, lo que más llamó la atención de Remedios no fue lo que todo el mundo notaba. Los detalles de la figura de novia, la calidad del cabello, la textura aparente de la piel. Fue la postura. Había algo en la manera en que la figura cargaba los hombros, en el ángulo de la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, en la posición de las manos entrelazadas al frente, que no era la postura neutra de un maniquí colocado para exhibir ropa, era la postura de alguien que espera, no con impaciencia, con esa quietud específica de quien lleva tanto tiempo esperando que ya aprendió a no moverse mientras espera. Remedios se alejó y siguió con su trabajo, pero la imagen de esa postura no se fue. A mediodía, Nati la muchacha le ofreció café en el cuarto de costura del segundo piso, que era donde tomaban el descanso. Era un espacio lleno de telas, de hilos de todos los colores, de patrones de papel colgados en las paredes como mapas de territorios inexistentes. Tenía la calidez específica de los lugares donde se trabaja con las manos y con cuidado. ¿Es su primera vez aquí?, preguntó Nati. «Primera vez en esta tienda», respondió Remedios. «En Chihuahua llevo 10 años. Y ya la había visto antes, a la Pascualita, de pasada en la calle, nunca de cerca». Nati asintió con esa expresión de quien tiene algo que decir y está evaluando si decirlo. «¿Qué piensa?», preguntó. «¿De qué?». «De lo que es». Remedios tomó su café. Lo pensó con honestidad. «No lo sé», dijo. «No la he mirado de cerca todavía. Pero hay algo en cómo está parada que no es como un maniquí normal. Un maniquí normal no tiene postura. Eso tiene postura». Nati la miró con una expresión que Remedios ya conocía de otros trabajos. La expresión de alguien que lleva tiempo esperando que alguien más dijera exactamente eso. «Doña Hortensia no habla del tema», dijo Nati, bajando la voz aunque estaban solas. «Cuando alguien le pregunta, dice que es un maniquí de alta calidad fabricado en Francia en los años 20 y que las historias son leyenda urbana. Siempre lo mismo. 30 años trabajando aquí y siempre lo mismo». «¿Y usted qué cree?», preguntó Remedios. «Creo», dijo Nati, con la seriedad de los jóvenes que han observado algo durante suficiente tiempo para tener una opinión fundada, «que doña Hortensia sabe más de lo que dice, y creo que lo que sabe la asusta y la protege al mismo tiempo, si eso tiene sentido». «Tiene sentido», dijo Remedios. Nati miró hacia el piso, hacia abajo, como si pudiera ver a través del techo del primer piso hasta el escaparate. «Hay noches», dijo, «en que me quedo hasta tarde terminando arreglos, y a veces, cuando bajo a apagar las luces, juro que la posición de sus manos cambió desde la mañana».
Pausa. No mucho, solo un poco, como cuando alguien se cansa de estar quieto y se acomoda sin darse cuenta. Remedios no respondió de inmediato. ¿Se lo ha dicho a doña Hortensia? Una vez, dijo Nati. Me miró y me dijo, tú también te cansas de estar quieta. Eiji. Y no habló más del tema. Esa tarde, mientras limpiaba los escaparates laterales de la tienda, Remedios encontró detrás de uno de los muebles de exhibición una caja de madera vieja, oscurecida por el tiempo, del tipo que se usaba a principios del siglo XX para guardar documentos o fotografías. No estaba escondida deliberadamente, simplemente había quedado atrapada detrás del mueble, invisible a menos que uno moviera el exhibidor para limpiar detrás, que era exactamente lo que Remedios estaba haciendo. La sacó con cuidado, la puso sobre el mostrador. Fue a buscar a Hortensia, la encontró en el taller revisando una muestra de encaje con la concentración de quien ha pasado 70 años distinguiendo calidades de tela y ya no necesita luz adicional para saber qué tiene entre los dedos. Encontré una caja detrás del exhibidor del escaparate lateral, dijo Remedios. No la abrí. Quiero que usted la vea primero. Hortensia levantó los ojos. Durante un segundo, en su cara pasó algo que Remedios no esperaba. No sorpresa, sino reconocimiento. Como si hubiera sabido que esa caja estaba ahí y hubiera esperado, sin saberlo conscientemente, que alguien la encontrara. Bajaron juntas. Hortensia se paró frente a la caja en el mostrador. La miró sin tocarla durante un momento que se extendió más de lo habitual. ¿Sabe qué es?, preguntó Remedios. Sé lo que puede ser, respondió Hortensia. Mi abuela me habló de una caja una sola vez cuando yo era niña. Me dijo que había cosas de la tienda que eran mejor no buscar, porque la respuesta a algunas preguntas cambia todo lo que uno pensaba saber. Pausa. Tenía 12 años cuando me lo dijo. No entendí. Ahora tengo 72 y entiendo perfectamente. ¿La abro yo?, preguntó Remedios. ¿O prefiere hacerlo usted? Hortensia la miró. ¿Por qué me lo pregunta? Porque es suya, dijo Remedios, y porque hay cosas que uno tiene derecho a abrir solo. Hortensia asintió despacio. Con ese movimiento de cabeza de las personas mayores que reconocen en un gesto de otro algo que lleva mucho tiempo sin recibir. Ábrala usted, dijo. Prefiero tener a alguien presente. Adentro de la caja había 3 cosas: un sobre de papel amarillento sellado con lacre rojo ya quebrado por los años, un pequeño libro de registro de los que usaban los comercios a principios del siglo XX con tapas de cuero negro y una fotografía en cartón rígido del tipo que se hacía en estudio fotográfico a finales del siglo XIX y principios del XX. En la fotografía, una mujer joven de unos 20 años, vestida de novia. El traje era el mismo que llevaba la Pascualita en el escaparate, exactamente el mismo, con el mismo encaje, el mismo velo, la misma posición de las manos entrelazadas al frente. Y la misma postura que Remedios había notado esa mañana, los hombros cargados de cierta manera, la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, las manos entrelazadas con la quietud específica de quien espera sin impaciencia. Hortensia miró la fotografía durante un tiempo muy largo. Cuando habló, su voz era tranquila con el esfuerzo de quien ha decidido ser tranquila. Se llamaba Pascuala, dijo. Era hija de mi bisabuela. Murió el día de su boda. Pausa. Eso es lo que siempre dijeron. Que murió. ¿Usted cree que es verdad?, preguntó Remedios. Hortensia no respondió de inmediato. Tomó el libro de registro. Lo abrió con cuidado, con los dedos de quien ha pasado décadas manejando telas delicadas y sabe cómo tocar las cosas que pueden romperse. Las páginas eran de contabilidad, fechas, nombres de clientes, pagos, pedidos. El registro comercial de una tienda de principios
del siglo XX. Pero en las últimas páginas, alguien había usado el espacio de las columnas para escribir otra cosa. No números, sino texto, con una letra apretada y urgente que no era la misma letra ordenada del registro comercial. Hortensia leyó en silencio. Sus ojos se movían despacio por las líneas. Remedios esperó. Afuera, en la calle Victoria de Chihuahua, la gente pasaba frente al escaparate con la indiferencia habitual o con ese detenerse breve de quien mira a la Pascualita y siente algo que no puede nombrar. El sol de la tarde empezaba a caer sobre la cantera rosa de los edificios del centro, que en esa luz se volvían color de durazno maduro. Hortensia cerró el libro. Sus manos lo sostuvieron sobre el mostrador, quietas, con ese peso específico de quien acaba de recibir algo que tenía que recibir desde hace mucho tiempo y que no sabe todavía si lo agradece o lo lamenta. Mi bisabuela, dijo, no puso a su hija en la vitrina por morbosidad, ni por locura, ni por ninguna de las razones que la gente imagina. Pausa. Lo hizo porque Pascuala le pidió que lo hiciera. Remedios se quedó quieta. ¿Lo pidió? Repitió. Lo escribió, dijo Hortensia, con la voz de quien acaba de leer algo que reordena 90 años de historia. Antes de morir. Escribió que no quería que la enterraran, que quería quedarse, que la tienda era el único lugar donde había sido completamente ella misma y que no quería abandonarlo. Otra pausa. Y su madre la amaba demasiado para negárselo. El silencio que siguió fue de los que tienen textura propia. ¿Y es ella? Preguntó Remedios. ¿La figura del escaparate es Pascuala? Hortensia la miró. Eso es lo que este libro dice, respondió. Lo que mi bisabuela nunca pudo decirle a nadie, porque el mundo de 1930 no habría entendido. Lo que mi abuela me insinuó cuando tenía 12 años, sin decirlo claramente. Lo que yo he sospechado toda mi vida, sin querer confirmarlo del todo. Miró hacia el escaparate. La Pascualita estaba de frente a la calle, con su velo y su encaje, y sus manos entrelazadas, y su postura de quien espera sin impaciencia. ¿Qué va a hacer con esto?, preguntó Remedios. Hortensia pensó un momento largo. Lo mismo que hizo mi bisabuela, dijo. Cuidarla, respetarla, honrar lo que pidió. Pausa. Pascuala quería quedarse. Lleva 90 años aquí. 90 años mirando la calle Victoria, viendo pasar a Chihuahua. Eso no es una tragedia, la miró. Eso es una decisión, y las decisiones de los muertos merecen el mismo respeto que las de los vivos. Los días que siguieron fueron para Remedios los de siempre. El trabajo, los camiones, el regreso a casa, Chihuahua pasando afuera con su luz norteña que no se parece a ninguna otra. Pero la historia de Pascuala y la caja y el libro de registro no se asentaba del todo, no porque la perturbara, sino porque la ocupaba de la manera específica en que la ocupaban todas las historias que había vivido en sus trabajos. Como algo que había presenciado y que ahora formaba parte de lo que sabía sobre el mundo. Hortensia la llamó una semana después. «Quiero mostrarle algo», dijo. Volvió a la tienda un sábado por la mañana, cuando todavía no había clientes, y la luz del norte entraba horizontal por las ventanas del frente y hacía que los vestidos colgados brillaran con una blancura que tenía algo de sagrado. Hortensia la llevó al escaparate. Se pararon las dos frente a la Pascualita, que miraba hacia la calle con su postura de siempre. «Llevo 3 noches sin dormir bien», dijo Hortensia, leyendo el libro, procesando, y llegué a una conclusión. Pausa. Voy a hacer algo que mi bisabuela no pudo hacer y que mi abuela no se atrevió a hacer. Voy a poner una placa, pequeña, discreta, en el marco del escaparate, con su nombre completo y las fechas. Pascuala Esparza Perales, 1910, 1930. No una explicación, no un letrero turístico, solo su nombre y sus años. Porque lleva 90 años siendo la Pascualita, el misterio, la leyenda,
el maniquí que asusta, y antes de todo eso fue una persona con nombre completo. Remedios miró la figura, la postura de siempre, las manos entrelazadas, la cabeza levemente inclinada. ¿Cree que le importaría? Preguntó Remedios. A ella, quiero decir. Hortensia pensó. Creo que pidió quedarse porque quería ser parte de algo que amaba, dijo. No quería ser un misterio. Quería ser Pascuala, en la tienda de su madre, viendo la calle. Pausa. El misterio se lo inventó el tiempo. Lo que ella eligió fue mucho más simple y mucho más hermoso. La placa se colocó el siguiente jueves, en un acto que no fue ceremonia, sino gesto. Hortensia, Nati, Remedios y el viejo cerrajero que hizo la placa, parados frente al escaparate en la mañana temprana antes de que abriera la tienda. Pascuala Esparza Perales, 1910-1930. Aquí se quedó porque aquí quiso estar. Hortensia la colocó con sus propias manos en el marco del escaparate, en la esquina inferior derecha, donde no estorbara la vista, pero estuviera para quien quisiera leerla. Luego se quedó parada frente al escaparate mirando a Pascuala. Remedios estuvo a su lado en silencio. Afuera, la calle Victoria empezaba su mañana, los comercios abriendo, los primeros transeúntes, los autos, una paloma que aterrizó en el borde de la vitrina y se quedó un momento quieta antes de volar. ¿Cree en esas cosas?, preguntó Hortensia, sin especificar qué cosas. Usted que ha visto de todo. Creo, dijo Remedios, que los lugares guardan a quienes los amaron, no de manera sobrenatural, de manera real. Una postura, una manera de estar parada, algo que el tiempo no alcanza a borrar del todo, porque estaba demasiado adentro para que el tiempo llegara. Hortensia asintió despacio. Mi bisabuela la amaba, dijo, y Pascuala amaba esta tienda. Pausa. Quizás eso es suficiente para explicar 90 años. La Pascualita siguió en su vitrina, como siempre, como todos los días de los últimos 90 años, mirando la calle Victoria de Chihuahua con su postura de quien espera sin impaciencia, con sus manos entrelazadas y su velo largo y su encaje marfil que Hortensia cambiaba y lavaba y planchaba con el cuidado de quien cuida algo que no se repone. Los turistas seguían llegando. Los locales seguían pasando con esa mezcla de costumbre y extrañeza que da vivir en la misma ciudad que el misterio más famoso de México. Las historias seguían circulando. La tarántula, los ojos que se mueven, el novio fantasma que llega de noche. Pero en la esquina inferior derecha del marco del escaparate, una placa pequeña de metal, con letras sobrias, decía lo que 90 años de leyenda no habían podido decir. Pascuala Esparza Perales, 1910-1930. Aquí se quedó, porque aquí quiso estar. La mayoría de los turistas no la veía. Los que la veían se detenían, la leían y levantaban los ojos hacia la figura de novia con una expresión diferente a la del miedo o el morbo, algo más parecido al reconocimiento, a esa emoción específica que produce encontrar la humanidad donde uno solo esperaba el misterio. Remedios. Salas siguió con su vida. Los contratos, los camiones, el norte de México, con su luz que aplana y su silencio que no es vacío, sino densidad. En su cajón del aparador, junto a los cuadernos de otras historias que había vivido sin que nadie se lo pidiera, guardó la fotografía en cartón rígido que Hortensia le dio como gratitud. Pascuala vestida de novia, con su postura de siempre, mirando hacia la cámara de un fotógrafo que no sabía que estaba tomando la última foto de una vida y la primera de otra cosa mucho más larga. Una muchacha de 20 años en el día de su boda, que eligió quedarse, que 90 años después seguía ahí, en la vitrina de la calle Victoria, viendo pasar a Chihuahua con la paciencia de quien ya no necesita que el tiempo se apure. Y una mujer de 43 años, con 20 de oficio
y los ojos bien abiertos, que había encontrado la caja detrás del exhibidor, que no la había abierto sola, que había esperado a que llegara la persona correcta, porque hay cosas que no se abren en solitario. Hay cosas que esperan a que llegue alguien que sepa que algunas verdades se reciben mejor acompañadas. Remedios. Salas lo sabía, como lo sabían todas las mujeres que habían pasado por estos cuadernos. Marcela en Guadalajara, Soledad en Culiacán, Rosa en la Ciudad de México. Mujeres que limpian los espacios donde duerme la historia, y que cuando la historia se despierta, no corren, se quedan, la escuchan y la tratan con el respeto que merece. Eso era suficiente, siempre había sido suficiente. Y en una vitrina de la calle Victoria, en el centro histórico de Chihuahua, bajo una placa pequeña de metal que la mayoría no leía, Pascuala Esparza Perales seguía mirando la calle con sus 90 años de quietud y su postura de quien eligió quedarse. Y quizás, solo quizás, con algo que desde el ángulo correcto y con la luz correcta se parecía a lo que tiene la cara de alguien que finalmente fue nombrado. Los días que siguieron a la colocación de la placa fueron para Remedios como todos sus días. El trabajo, los camiones del norte, el sol de Chihuahua que en abril ya empezaba a mostrar las intenciones del verano que vendría. Pero la tienda de la calle Victoria no se iba de su cabeza con la facilidad con que se iban otros trabajos, y eso era una señal que había aprendido a reconocer. Cuando algo no se va, es porque todavía tiene algo que decir. Hortensia la llamó un martes de la semana siguiente. «Remedios», dijo. «¿Tiene un momento? Necesito contarle algo que pasó ayer». Se encontraron en el mismo café donde Hortensia tomaba su desayuno todos los días desde hacía 15 años. Una fonda pequeña en la calle Aldama, con mesas de mármol y sillas de madera, y una cocinera que hacía los mejores chilaquiles verdes del centro y que saludaba a Hortensia por nombre sin necesitar que le dijera qué quería. Hortensia llegó con una carpeta de folder beige bajo el brazo. «Ayer llegó una mujer a la tienda», dijo. «Una vez que estuvieron sentadas con el café, vino específicamente por la placa. La había visto en una foto que alguien publicó en redes sociales la semana pasada. Una foto del escaparate donde se leía el nombre completo». «¿Quién era?», preguntó Remedios. «Se llama Gloria Esparza», dijo Hortensia. «Tiene 68 años, vive en Ciudad Juárez». Pausa. «Es bisnieta del hermano de Pascuala». Remedios se detuvo. «Familia, familia directa», confirmó Hortensia. «Una rama de los Esparza que se fue a Juárez en los años 40 y que durante décadas supo que tenían una pariente en la leyenda de la Pascualita, pero que nunca tuvo manera de confirmar ni de acercarse porque nadie en la tienda hablaba del tema». Otra pausa. «Ayer, por primera vez en 90 años, alguien de la familia Esparza entró a la tienda de la calle Victoria y preguntó por ella con su nombre completo». Remedios miró el café sin tomarlo. «¿Cómo estaba?» «Emocionada», dijo Hortensia. «Asustada. Las dos cosas al mismo tiempo, que es como uno está cuando algo que esperó toda la vida de repente ocurre y ya no hay tiempo de prepararse». Abrió la carpeta. Trajo esto. En la carpeta había documentos, actas de nacimiento, fotografías familiares en blanco y negro de distintas épocas, cartas escritas a mano, el árbol genealógico de una familia norteña reconstruido con la paciencia de quien lo armó sin saber exactamente para qué lo armaba, hasta que un día apareció la razón. Y entre los documentos, una foto. Una foto que Remedios reconoció de inmediato. La misma postura, el mismo perfil, el mismo ángulo de la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. Pero esta no era la figura del escaparate, ni la fotografía en cartón rígido de la caja de madera. Era una foto familiar de los años 20. Varias personas alrededor de una mesa, en lo que parecía ser una celebración. Y en el extremo derecho,
Una muchacha joven que miraba hacia la cámara con una expresión que no era para la cámara, sino para algo más allá de ella, algo que solo ella veía. Pascuala Esparza Perales. Viva. En una reunión familiar, antes del traje de novia y del escaparate y de los 90 años de vitrina. Remedios miró la foto un momento largo. ¿Qué hizo Gloria cuando vio la figura en el escaparate?, preguntó. Hortensia sonrió por primera vez en la conversación, con esa sonrisa que tienen los momentos que uno no podría haber inventado aunque lo intentara. Se quedó parada frente a la vitrina durante 20 minutos, dijo, sin hablar, sin llorar, solo mirándola, y al final dijo, se parece a mi abuela, a la misma manera de pararse. Pausa. Su abuela era la hermana menor de Pascuala, la que se fue a Juárez, la que cargó toda su vida con la historia de la hermana que no fue enterrada. El silencio entre las dos mujeres tuvo el peso específico de las cosas que se cierran después de mucho tiempo abierto. ¿Y ahora qué?, preguntó Remedios. Gloria quiere volver el próximo mes con sus hijos y sus nietos, dijo Hortensia. Quiere que conozcan a Pascuala. Quiere que sepan que tienen una bisabuela que eligió quedarse en una tienda de novias en el centro de Chihuahua y que lleva 90 años mirando la calle. ¿Usted qué siente con eso? Hortensia tomó su café. Lo sostuvo entre las manos un momento antes de responder. Siento que mi bisabuela tomó la decisión más difícil de su vida, dijo, y que durante 90 años la cargó sola, sin poder decírselo a nadie, viendo cómo la leyenda crecía alrededor de algo que era mucho más simple y mucho más sagrado que la leyenda. Pausa. Y siento que encontrar una caja detrás de un exhibidor no fue casualidad. Fue el momento en que la historia decidió que ya era suficiente tiempo de silencio. Remedios pensó en todas las cajas que había encontrado en todos sus años de trabajo, en las que había abierto y en las que había esperado a que llegara la persona correcta para abrirlas. En los cuadernos de su cajón del aparador, llenos de historias que nadie le había pedido que viviera. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Lo que quiera. ¿Cree que Pascuala sabe?, preguntó Remedios. Lo de la placa, lo de Gloria, lo que cambió esta semana. Hortensia la miró durante un segundo, que se extendió de una manera que tenía su propio peso. Ayer, dijo, cuando cerré la tienda y apagué las luces, y me quedé sola un momento frente al escaparate antes de salir, la posición de sus manos era diferente a la de la mañana. Pausa. No mucho, solo un poco, como cuando alguien que lleva mucho tiempo quieto finalmente respira hondo. Gloria Esparza volvió en mayo, como había prometido. Llegó con sus 2 hijos, sus 3 nietos, y una bolsa de plástico con flores que nadie le había pedido que llevara, pero que había llevado de todas formas, porque hay gestos que uno hace sin que nadie se los enseñe cuando va a encontrarse con alguien de su familia que lleva 90 años esperando. Remedios no estaba ese día en la tienda, estaba en otro trabajo, en otro lado de Chihuahua, limpiando una preparatoria con su rutina de siempre. Pero Hortensia le mandó una foto esa tarde. Era una foto del escaparate desde la calle, la vitrina de la Popular con la Pascualita en su lugar de siempre, el traje de novia y el velo y las manos entrelazadas y la postura de siempre. Y frente al vidrio, del lado de la calle, Gloria Esparza de 68 años, con sus flores de plástico apretadas contra el pecho, mirando hacia adentro. 2 mujeres de la misma familia, separadas por un vidrio y por 90 años. Remedios guardó la foto en el teléfono. Esa noche, en la mesa de su cocina en el norte de Chihuahua, con el viento que en mayo ya traía el anuncio del calor del desierto, abrió el cuaderno nuevo que había comprado la semana anterior. Escribió la primera línea. Hay mujeres que eligen quedarse, y hay mujeres que años después las van a buscar con flores. Cerró el cuaderno, apagó la luz.
Afuera, Chihuahua hacía su noche de siempre, los perros a lo lejos, el viento sobre las calles anchas del norte, el silencio específico de las ciudades del desierto, que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más antiguo y más quieto que el sonido. Y en la calle Victoria, con las luces de la tienda apagadas y la ciudad durmiendo alrededor, la Pascualita miraba la calle desde su escaparate, como siempre. Como todas las noches de los últimos 90 años, solo que ahora, en la esquina inferior derecha del marco del escaparate, una placa pequeña de metal decía su nombre completo. Y en algún departamento de Ciudad Juárez, una mujer de 68 años que se llamaba Gloria y que tenía la misma manera de inclinar levemente la cabeza hacia la derecha, dormía con la paz específica de quien encontró algo que llevaba toda la vida buscando sin saber exactamente qué era. Familia. El reconocimiento de verse en alguien. La certeza de que las personas que amamos no desaparecen del todo, que dejan algo en los lugares que habitaron, en la postura que adoptaban cuando nadie miraba, en la manera de entrelazar las manos cuando esperaban. Y a veces, si uno tiene la suerte de que llegue la persona correcta a limpiar bien el rincón correcto del lugar correcto, esas huellas vuelven a ser visibles. Y lo que parecía leyenda resulta ser simplemente amor. El amor de una madre que no pudo enterrar a su hija porque su hija le pidió que no lo hiciera. El amor de una muchacha de 20 años hacia el único lugar donde había sido completamente ella misma. El amor que tiene la forma de 90 años de quietud frente a una ventana, mirando pasar la ciudad que elegiste no abandonar. Eso era la Pascualita. No un misterio, no una leyenda, no un maniquí que asusta a los turistas. Una mujer que eligió quedarse y que 90 años después, gracias a una caja de madera y a una empleada de limpieza con los ojos bien abiertos, finalmente tenía su nombre de regreso. Pascuala Esparza Perales, 1910-1930. Aquí se quedó porque aquí quiso estar. Lo que Remedios no supo sino hasta semanas después fue que la foto que Hortensia le mandó esa tarde de mayo había circulado. No de manera masiva, no de esa manera ruidosa y efímera en que circulan las cosas en las redes cuando solo buscan impacto. Circuló de la manera en que circulan las cosas que tocan algo verdadero, despacio, de mano en mano, de persona a persona, con el cuidado con que se pasa a algo frágil. Una periodista cultural de Chihuahua la vio. Se llamaba Daniela Urquiza. Tenía 35 años. Había hecho su tesis universitaria sobre patrimonio intangible del norte de México y llevaba una década escribiendo sobre la ciudad con la convicción de quien cree que las historias locales importan tanto como las nacionales. Cuando vio la foto de Gloria Esparza frente al escaparate con sus flores, hizo algo que los buenos periodistas hacen cuando encuentran algo real. No publicó de inmediato. Primero fue a la tienda. Primero habló con Hortensia. Primero se paró frente a la placa y la leyó completa. Luego llamó a Hortensia y le hizo una sola pregunta. ¿Puedo contar esto bien? Hortensia pensó en esa pregunta durante un momento largo. ¿Qué significa para usted contarlo bien?, respondió. Significa, dijo Daniela, no convertir a Pascuala en espectáculo. Significa hablar de ella como de una persona con nombre y decisiones y amor. No como del misterio turístico de la calle Victoria. Significa pedir permiso a la familia antes de publicar y respetar lo que la familia diga. Hortensia la había visto a los ojos. Entonces sí puede, dijo. El artículo de Daniela Urquiza se publicó un jueves de finales de mayo en el suplemento cultural del periódico local. No tenía título sensacionalista. Se llamaba simplemente Pascuala y comenzaba con una sola línea antes del cuerpo del texto. Su nombre completo es Pascuala Esparza Perales. Tenía 20 años. Eligió quedarse.
Remedios lo leyó en su teléfono, sentada en el camión que la llevaba a su primer trabajo de la mañana, con Chihuahua pasando afuera por la ventana en la luz temprana de mayo. Leyó despacio. Daniela había escrito con el cuidado que había prometido. Hablaba de la caja de madera sin dramatismo, explicaba el libro de registro con respeto, citaba a Gloria Esparza con su nombre completo y con la dignidad de quien merece ser citada. Hablaba de Hortensia y de la placa y de los 90 años de silencio de una familia que había cargado una historia sin poder contarla. Y hacia el final del artículo, un párrafo que hizo que Remedios tuviera que leer 2 veces. La historia de Pascuala llegó a la luz, porque una empleada de limpieza con 20 años de oficio movió un mueble para limpiar detrás de él, y encontró una caja que llevaba décadas esperando. Su nombre es Remedios Salas. Cuando le pregunté qué sintió al encontrarla, respondió: «Sentí que era la caja la que me encontró a mí. Eso pasa a veces. Las cosas esperan a la persona correcta». Remedios Salas tiene 43 años, 2 hijas y la costumbre de no sorprenderse demasiado con nada, aunque este trabajo, dice, fue diferente. Remedios bajó el teléfono. El camión avanzaba por las calles anchas del norte con ese traqueteo familiar de los camiones urbanos de ciudad mediana que uno aprende a sentir como parte del ritmo del día. Nunca le había gustado ser nombrada en ninguna de las historias que había vivido. No porque le molestara el reconocimiento, sino porque sentía que el reconocimiento no iba ahí. Ella era la persona que movía el mueble, no la historia que había detrás del mueble. Pero esta vez, leyendo su nombre en el párrafo de Daniela, sintió algo diferente. No orgullo, exactamente. Algo más parecido a la satisfacción específica de quien hace bien su trabajo durante 20 años, sin que nadie lo vea, y un día alguien lo ve y lo dice con las palabras correctas. Guardó el teléfono en la bolsa. Miró por la ventana del camión. Chihuahua en mayo, con el calor que ya se instalaba sobre las calles y los árboles de la Alameda con su verde todavía fresco, y los edificios del centro con su cantera rosa que a esa hora de la mañana tenía el color exacto de la luz antes de que el día se volviera blanco y aplastante. Una ciudad que llevaba siglos guardando sus cosas con la discreción del norte, y que a veces, cuando la persona correcta movía el mueble correcto en el momento correcto, las dejaba salir. El artículo trajo cosas que nadie había planeado. Una universidad de Monterrey contactó a Hortensia para proponerle un estudio de conservación. Querían examinar la figura con tecnología no invasiva, sin tocarla, sin alterar nada, solo para entender mejor su composición y su estado de preservación. Hortensia escuchó la propuesta durante 1 hora. Hizo preguntas específicas sobre los métodos. Pidió tiempo para pensarlo y para consultarlo con Gloria Esparza. Gloria dijo que sí, con una condición: que los resultados del estudio se presentaran primero a la familia antes que a ninguna publicación académica. La universidad aceptó. Una escuela primaria del Centro Histórico de Chihuahua escribió una carta a mano, firmada por los niños de 4º grado, pidiendo permiso para visitar la tienda y conocer a Pascuala. La carta decía: con la ortografía irregular y la sinceridad absoluta de los niños de 9 años. Queremos conocer a la señorita Pascuala, porque nuestra maestra nos dijo que ella eligió quedarse en Chihuahua, y nosotros también vivimos en Chihuahua, y queremos saludarla. Hortensia leyó la carta 3 veces. Luego llamó a la maestra y le dijo que sí, que vinieran cuando quisieran. La visita fue un miércoles por la mañana, antes de que abriera la tienda al público. 27 niños de 4º grado entraron en fila a la Popular, con sus mochilas y sus uniformes y esa energía contenida de los niños cuando saben que tienen que portarse bien, pero el cuerpo no coopera del todo. Hortensia los recibió en el centro de la tienda, frente al escaparate, y les habló de Pascuala durante 10 minutos.
sin adornos, sin misterio, con la claridad directa que los niños merecen y que los adultos a veces olvidamos darles. Les dijo que Pascuala había vivido en Chihuahua hacía mucho tiempo, que había amado esta tienda, que cuando supo que iba a morir, le pidió a su mamá quedarse aquí, en el lugar que más quería, que su mamá la amaba tanto que dijo que sí, y que desde entonces Pascuala llevaba 90 años mirando la calle Victoria desde su vitrina. Un niño levantó la mano. ¿Está sola?, preguntó. Hortensia lo miró. Ya no, respondió. Hace poco encontramos a su familia, y vienen a visitarla. El niño procesó esto con la seriedad de los 9 años. «Qué bueno», dijo, y eso fue suficiente. Los niños pasaron frente a la vitrina uno por uno, con ese silencio que los niños adoptan cuando entienden que algo merece respeto, sin que nadie se los diga explícitamente. Algunos la miraron directo a los ojos. Algunos miraron la placa y movieron los labios leyendo en silencio. Uno, el más pequeño del grupo, levantó la mano hacia el vidrio sin tocarlo y la dejó unos segundos a unos centímetros de la superficie, como un saludo que no necesitaba contacto para ser real. Remedios no estuvo ahí ese miércoles, pero Nati le mandó un video de 15 segundos esa tarde. Los niños saliendo en fila de la tienda, con sus mochilas y sus uniformes, volviendo hacia la vitrina en el último momento para mirar una vez más antes de irse. Remedios lo vio 2 veces. Lo guardó en el teléfono, en la misma carpeta donde tenía la foto de Gloria Esparza con sus flores. Junio llegó con el calor del desierto chihuahuense, que no es el calor húmedo del sur, sino una cosa seca y directa que aplana el día desde las 10 de la mañana, y que los que nacen ahí aprenden a respetar como se respeta a cualquier fuerza que es más grande que uno. Remedios cumplió 44 años un martes de junio, en la cocina de su casa, con sus 2 hijas y un pastel de 3 leches que la hija menor había hecho siguiendo un tutorial con una seriedad de cirujana. «¿Qué quieres de regalo?», preguntó la hija mayor, que tenía 19 años y la costumbre directa de ir al punto. «Nada», dijo Remedios. «Eso no es un regalo. Ya tengo todo lo que necesito». La hija mayor la miró con esa expresión de los hijos que ya conocen a su madre lo suficiente para saber que hay versiones de esa frase que son resignación y versiones que son verdad, y reconoció que esta era la segunda. Después del pastel, cuando las hijas se fueron a sus cuartos y la noche de junio entraba por la ventana de la cocina con su calor que no baja del todo, aunque ya sea de noche, Remedios sacó el cuaderno nuevo. Abrió en la primera página. La línea que había escrito semanas antes seguía ahí. Hay mujeres que eligen quedarse, y hay mujeres que años después las van a buscar con flores. Debajo, esa noche, escribió la segunda. Y hay mujeres que mueven muebles para limpiar detrás de ellos y encuentran que detrás de todo siempre hay algo que esperaba ser encontrado. Cerró el cuaderno, apagó la luz de la cocina. Afuera, Chihuahua hacía su noche de junio, más caliente que la noche de mayo, con las estrellas del norte que se ven de una manera diferente que en el sur, más quietas, más fijas, como si el cielo del desierto también tuviera esa costumbre norteña de guardar sus cosas sin mucho movimiento. Y en la calle Victoria, en el escaparate de la popular, Pascuala Esparza Perales miraba la calle con su postura de siempre, con su velo largo y su encaje marfil y sus manos entrelazadas, con la placa pequeña en la esquina del marco que decía su nombre completo, con 96 años de Chihuahua en los ojos, con la paz, quizás, de quien ya fue encontrado, de quien ya fue nombrado, de quien ya sabe que alguien, en algún departamento de Ciudad Juárez, duerme con su foto en el buró, y que 27 niños de 4º grado de una escuela del centro histórico volvieron a mirarla una última vez antes de irse,
porque entendieron sin que nadie se los dijera que algunas personas merecen eso, que uno voltee a verlas antes de irse, que uno recuerde que estuvieron, que uno diga su nombre en voz alta de vez en cuando, aunque sea en silencio. Pascuala, Pascuala Esparza Perales, que eligió quedarse y que se quedó. El verano llegó a Chihuahua como siempre llega el verano al norte de México, sin pedir permiso y sin disculparse. Las calles del centro histórico se vaciaban entre la 1 y las 4 de la tarde con la disciplina silenciosa de quienes han aprendido que el calor de julio no se discute, se respeta. Los comerciantes bajaban sus cortinas metálicas hasta la mitad. Los vendedores ambulantes buscaban la sombra de los portales. Los perros se aplanaban bajo los autos estacionados con esa sabiduría animal que los humanos tardan generaciones en aprender. La Popular permanecía abierta, siempre había permanecido abierta. 90 y tantos veranos de calor chihuahuense y la tienda de la calle Victoria había sostenido su horario con la terquedad de los negocios que son también vocaciones. Hortensia abría a las 9 y cerraba a las 7, y en los años en que ya no pudo hacerlo sola, lo hizo con Nati, y en los años antes con su madre, y antes con su abuela, y antes con la mujer que había tomado la decisión más difícil y más amorosa de su vida una noche de 1930, y que nunca le había pedido a nadie que la entendiera, solo que continuara. Remedios recibió una llamada de Hortensia un lunes de julio. ¿Puede venir esta tarde?, dijo Hortensia. No es trabajo, es otra cosa. Llegó a las 6, cuando el calor empezaba apenas a ceder, y la luz del atardecer chihuahuense convertía la cantera del centro en algo que parecía encendido desde adentro. Hortensia la esperaba en la puerta de la tienda con 2 vasos de agua de Jamaica y la expresión serena de quien ha tomado una decisión después de pensarla mucho tiempo. «Pase», dijo. La tienda estaba cerrada al público, pero no en penumbra. Las luces del escaparate seguían encendidas, como siempre, como todas las noches, porque Hortensia había mantenido esa costumbre desde que era niña y su abuela le había explicado que la vitrina no se apagaba de noche. «Para que no esté sola en la oscuridad», había dicho la abuela. Remedios lo había sabido desde el primer día que entró a limpiar. Había algo en Hortensia que no era superstición, sino algo más antiguo y más honesto que la superstición. El cuidado concreto de quien ama a alguien y lo demuestra en los gestos pequeños que nadie ve. Se sentaron en las sillas del área de espera frente al escaparate. La Pascualita las miraba desde el vidrio con su postura de siempre. Los de la Universidad de Monterrey completaron el análisis preliminar, dijo Hortensia, sin preámbulo. Me mandaron el informe esta mañana. Remedios esperó. No publicaron nada todavía. Cumplieron su palabra. Primero la familia. Hablé con Gloria ayer por la noche durante 2 horas. ¿Qué dice el informe? Hortensia tomó su vaso de Jamaica, lo sostuvo en las manos sin beberlo, mirando el líquido rojo oscuro con la concentración de quien organiza sus palabras antes de decirlas. Dijo finalmente, que la composición de la figura es consistente con técnicas de preservación de tejido orgánico utilizadas a principios del siglo XX. Que las manos presentan estructuras internas que no corresponden a ningún material de fabricación de maniquíes conocido en ese período, que el cabello es cabello humano natural, y que el estado de conservación es, en palabras textuales del informe, extraordinario y sin precedente documentado para materiales de esa antigüedad. El silencio que siguió fue largo. Afuera, en la calle Victoria, pasó un auto. Luego, otro. Luego el silencio del atardecer chihuahuense, que tiene esa textura específica del calor que se retira despacio. Entonces es verdad, dijo Remedios.
no como pregunta. El informe no dice eso con esas palabras, respondió Hortensia. Dice lo que la ciencia puede decir, que es lo que los instrumentos pueden medir. Pero entre lo que los instrumentos midieron y lo que mi bisabuela escribió en ese libro de registro, la distancia es muy corta. Remedios miró a la Pascualita. La figura miraba hacia la calle con su quietud de siempre. La placa en la esquina del marco, el encaje marfil, las manos entrelazadas con esa postura de quien espera sin impaciencia. «¿Qué va a hacer con el informe?», preguntó Remedios. «Gloria y yo decidimos juntas», dijo Hortensia. «El informe va a quedarse en poder de la familia. No se va a publicar. No porque tengamos miedo de la verdad, sino porque la verdad que importa ya está dicha», señaló la placa. «Su nombre, sus años, su decisión, eso es lo que necesitaba ser público. Lo demás es de ella, es privado. Y lo privado de las personas, aunque lleven 90 años en una vitrina, sigue siendo privado». Remedios asintió despacio. Había algo en esa decisión que le parecía exacta, de la misma manera en que le parecía exacto cuando un mueble quedaba bien colocado después de la limpieza. No perfecta en el sentido de ideal, sino correcta en el sentido de en su lugar. «¿Se lo va a decir a Daniela?», preguntó. A la periodista. «Ya lo sabe», dijo Hortensia. «Le llamé esta mañana antes que a nadie, le expliqué la decisión. Y Daniela dijo algo que me pareció lo más inteligente que he escuchado en mucho tiempo». «¿Qué dijo?». Hortensia sonrió. Dijo: «La mejor historia no siempre es la que se publica. A veces la mejor historia es la que hace que una familia pueda dormir en paz». Esa noche, Hortensia hizo algo que no había hecho en los 40 años que llevaba al frente de la tienda. Le pidió a Remedios que se quedara, no para limpiar, no para trabajar, solo para acompañarla en lo que iba a hacer. Esperaron a que la calle Victoria se vaciara del todo, a que los últimos autos pasaran y el centro histórico adoptara esa quietud de las ciudades viejas que de noche recuperan algo de lo que fueron antes de ser lo que son. Entonces Hortensia entró al escaparate. Remedios la vio desde el interior de la tienda, a través del vidrio, mientras Hortensia se paraba junto a la Pascualita, en ese espacio pequeño que era al mismo tiempo la vitrina más famosa de México y el lugar más privado que Remedios había visto en su vida. Hortensia habló. Remedios no escuchó las palabras. No era para ella. Pero vio los labios de Hortensia moverse despacio, con la cadencia de quien dice algo que lleva mucho tiempo esperando ser dicho, y vio sus manos sostenerse quietas a los costados del cuerpo, y vio cómo en algún momento levantó una mano y la colocó suavemente, con el cuidado con que se tocan las cosas que pueden romperse, sobre el hombro de la figura de novia. Se quedó así un momento. Y Remedios, que en 20 años de trabajo había aprendido a distinguir entre los lugares donde las cosas simplemente estaban y los lugares donde las cosas permanecían por una razón que iba más allá de la física, sintió en ese momento algo que no hubiera podido explicarle a nadie con precisión, pero que reconoció de inmediato. La sensación de que en ese escaparate de la calle Victoria de Chihuahua, en ese espacio de vidrio y luz, donde una mujer de 72 años le hablaba a una figura que llevaba 90 años, esperando que alguien de su familia le hablara así. Algo que había estado abierto durante mucho tiempo se cerraba. No con el ruido de las cosas que se rompen, con el silencio de las cosas que sanan. Hortensia salió del escaparate 5 minutos después. Cerró la pequeña puerta lateral sin hacer ruido. Se paró junto a Remedios frente al vidrio y las dos miraron a la Pascualita desde afuera, como la miraba la calle Victoria todas las noches, como la había mirado Chihuahua durante 90 años. ¿Qué le dijo?,
preguntó Remedios, después de un momento. Hortensia pensó. Le dije que su madre la amó toda su vida, respondió, que nunca se arrepintió de la decisión que tomó, que la familia la encontró, que tiene bisnietos y bisnietos de bisnietos que ahora saben su nombre completo. Pausa. Y le dije que puede descansar, que si algún día quiere que la dejen ir, lo diga de alguna manera, y lo entenderemos, que nadie la va a retener aquí si ya no quiere estar. Y cree que quiere irse. Hortensia miró a la Pascualita. La figura de novia miraba la calle con su postura de siempre, las manos entrelazadas, la cabeza levemente inclinada, el velo largo sobre el encaje marfil, la misma postura, la postura de siempre, la postura de quien espera sin impaciencia. «No», dijo Hortensia con la tranquilidad de quien conoce bien a alguien. «Creo que todavía quiere estar aquí. Creo que le gusta ver la calle. Creo que después de 90 años, Chihuahua se le metió adentro de una manera que ya no se separa». Sonrió. «Como a todas nosotras». Remedios miró la placa en la esquina del marco. Pascuala Esparza Perales, 1910, 1930. Aquí se quedó porque aquí quiso estar. Pensó en todas las ciudades que se meten a una adentro sin pedir permiso. En el norte de México, con su luz que aplana y su silencio que no es vacío. En los camiones que uno aprende a sentir como el ritmo propio del día. En los lugares que uno limpia y que le dejan algo que no se va con el jabón y el trapo, en la caja de madera detrás del exhibidor, en el libro de registro con la letra apretada y urgente, en Gloria Esparza con sus flores de plástico apretadas contra el pecho, en 27 niños de 4º grado que volvieron a mirar antes de irse. En Hortensia poniendo la mano sobre el hombro de Pascuala en la intimidad de una vitrina de noche, en todo lo que una ciudad guarda y en todo lo que suelta cuando llega la persona correcta a mover el mueble correcto. «Bueno», dijo Remedios con la voz de siempre, con la voz de 20 años de trabajo y 2 hijas y 44 años de norte. «Ya es tarde. Mañana tengo trabajo temprano». Hortensia asintió. «Gracias, Remedios», dijo. «No hice nada especial», dijo Remedios. «Limpié detrás del mueble. Eso es todo». «Eso», dijo Hortensia, «es exactamente lo que hacía falta». Remedios salió a la calle Victoria. El calor de julio a las 9 de la noche todavía era calor, pero de esa clase de calor nocturno del desierto que ya tiene algo de alivio, que recuerda que la noche existe aunque tarde en llegar. Las estrellas del norte estaban ahí, fijas y quietas, como siempre. Los edificios del centro histórico en su cantera, oscurecida por la noche. La Alameda a 2 cuadras con sus árboles y su silencio de parque. Caminó hacia la parada del camión. Al pasar frente a la vitrina de la Popular, se detuvo un momento. Miró a la Pascualita desde la calle, como la miraban todos. Los turistas con su mezcla de morbo y fascinación. Los chihuahuenses con su costumbre y su extrañeza. Los niños con su respeto sin explicación. Gloria Esparza con sus flores, el mundo entero que había pasado por esta acera durante 90 años, sintiendo que algo en esa figura era demasiado real para ser solo un objeto. Pascuala la miraba desde el vidrio, con su postura, con su quietud, con sus 90 años de Chihuahua en los ojos. Remedios asintió levemente con la cabeza, no como saludo exactamente, como ese gesto que uno hace cuando reconoce a alguien, cuando dice, «Te vi, sé quién eres, eso que eres importa», y siguió caminando. El camión llegó puntual, como casi nunca llegan los camiones, pero como llegaban los de Remedios, que llevaba 20 años aprendiendo los horarios reales de la ciudad real. Subió, pagó. Se sentó junto a la ventana. Chihuahua pasó afuera mientras el camión avanzaba por las calles del centro hacia el norte donde vivía. Los portales cerrados, los restaurantes con sus últimas mesas,
Las farmacias de 24 horas con su luz blanca, las calles anchas del norte que de noche se vuelven más anchas todavía. Sacó el cuaderno de la bolsa. Lo abrió en la página donde había escrito las 2 líneas. Escribió la tercera y última. Y hay ciudades que eligen a sus muertos con el mismo cuidado con que los muertos eligen a sus ciudades. Chihuahua eligió a Pascuala, y Pascuala eligió a Chihuahua. Y eso, después de todo, es lo único que necesitábamos saber. Cerró el cuaderno, lo guardó en la bolsa, miró por la ventana del camión la noche de julio de Chihuahua. Y en la calle Victoria, con las luces del escaparate encendidas como todas las noches, porque Hortensia nunca las apagaba para que no estuviera sola en la oscuridad, Pascuala Esparza Perales miraba la calle con su postura de siempre. Miraba pasar la ciudad que había elegido, la ciudad que la había elegido a ella, con la placa pequeña en la esquina del marco que decía su nombre, con la familia que había encontrado el camino de regreso, con 90 años de quietud que ya no era espera, sino presencia. No un misterio, no una leyenda, no el maniquí que asusta a los turistas, una mujer de 20 años que amó un lugar con tanta profundidad que decidió quedarse en él para siempre, y que 90 años después, gracias a una caja de madera y a una empleada de limpieza con los ojos bien abiertos, y a una anciana que finalmente encontró las palabras correctas para decirle lo que llevaba décadas necesitando escuchar, descansaba en la única paz que había pedido, la de ser conocida, la de ser nombrada, la de que alguien al pasar levantara los ojos hacia ella y supiera quién era. Pascuala Esparza Perales, 1910-1930. Aquí se quedó porque aquí quiso estar, y aquí sigue, y aquí estará, mientras Chihuahua exista, mientras alguien encienda las luces del escaparate para que no esté sola en la oscuridad, mientras haya mujeres que muevan los muebles para limpiar detrás de ellos y encuentren lo que el tiempo guardó, esperando, siempre esperando a la persona correcta,